Hola, ¿cómo están? Hoy en este tutorial vamos a explicar cómo calcular las diferentes fracciones de las especies en un equilibrio ácido débil. Tenemos que el objetivo entonces es graficar cada fracción respecto al pH. Antes de ello vamos a explicar algunas de las funciones de NumPy que vamos a utilizar en este tutorial. Una de ellas, la primera que vamos a utilizar es la función arrange de el NumPy. La función arrange de NumPy tiene tres parámetros. Primer parámetro, vamos a poner aquí por ejemplo 0, 4 y 1. ¿Qué quiere decir estos parámetros? El primer parámetro corresponde al valor inicial, el segundo parámetro corresponde al valor final menos el número que tengamos aquí, que sería como el incremento. Para ver el ejemplo, por ejemplo aquí comenzamos en 0, 1, 2, 3, hasta 3, no llega hasta 4 porque siempre va a ser, hay que restarle entonces a este valor el incremento que tenemos aquí. Por ejemplo, si pusiéramos un incremento de 0.2, entonces iría hasta 3.8, porque entonces al valor que se coloca aquí, que es el final, se le resta el incremento, 3,8. Así, hoy vamos a requerir una función, esta función de arrange, dándole un valor entonces inicial del número de hidrógenos, pero entonces que vaya disminuyendo. Si le damos el número de hidrógenos aquí y que disminuya hasta 0 en incrementos de -1, vamos a ver entonces qué valores resultan. En 3, 2, 1, pero queremos que llegue hasta 0. Por lo tanto, entonces aquí hay que colocar un -1. De esa manera, vamos a ver que va a cambiar 3, 2, 1 y 0. Por ejemplo, si yo tengo un valor, por ejemplo, 2 y lo quiero elevar a estos valores n, que son el resultado de esta función, veamos el resultado. Vemos entonces que el primer valor sería 2 elevado a la 3, 8. 2 elevado a la 2, 4. 2 elevado a la 1 sería 2. Y 2 elevado a la 0, que es 1. De esa manera entonces tenemos que se utiliza esta función arrange. Otra función que vamos a estar viendo hoy es la función de el producto acumulativo. Por ejemplo, si tenemos un arreglo de NumPy, vamos a definir un arreglo como este en NumPy. Tenemos entonces que si calculamos el producto acumulativo, vamos a llamarle P, cumprod del arreglo A. Vamos a ver el resultado. El resultado es 1, 2, 6, 24 y 120. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer valor es 1, el que inicia. El segundo valor va a corresponder a 1 por 2. El tercer valor a 1 por 2 por 3, que es 6. El siguiente valor sería 1 por 2, 2 por 3, 6 por 4, 24. Y luego 24 por 5, que es 120. De esa manera entonces se utiliza el producto acumulativo. Otra función que vamos a utilizar en este tutorial es la función append. Por ejemplo, si tenemos un arreglo A en NumPy, vamos a declarar un arreglo cualquiera, por ejemplo 1, 2, 3, 4. Si tenemos este arreglo, este es un arreglo de tipo NumPy y le queremos añadir otro elemento, por ejemplo, entonces tenemos que hay que utilizar la función append. La función append le añade al arreglo P, append. Por ejemplo, yo quiero añadirle a
al final un valor 5, entonces utilizaría el mismo arreglo y le añadimos el 5. Entonces si vemos el valor final, vamos a ver que el 5 está añadido al final porque puse primero aquí que se va a utilizar el arreglo base este y luego el 5 se añade. Ahora, ¿qué ocurre si yo quiero añadir el 5 al inicio? Entonces tendría que poner el 5 en la posición primera y el arreglo en la segunda posición de la pen. Vemos entonces que ahora el 5 se añadió al inicio, o sea que se añade primero el 5 y luego entonces el arreglo A. Ahora, aquí utilizamos la misma variable A para que reciba el nuevo arreglo, así que la variable A al final tiene entonces el valor incluido. Otra función que vamos a utilizar hoy en este tutorial es la función vstack. Primero vamos a crear un arreglo vacío, empty, que en este caso vamos a suponer que quiero que corresponda a un arreglo vacío pero de 3 elementos. Que se debe entender esto como que este arreglo está preparado para recibir 3 elementos, pero no tiene ningún elemento en este momento. Ahora, vamos a crear un arreglo, por ejemplo, un arreglo R de NumPy. Vamos a hacerlo de 3 elementos. Por ejemplo, 1, 2, 3. Para añadir este arreglo, agregar este arreglo a R, a data, debemos hacer lo siguiente. Data igual vstack. Aquí muy importante encerrar nuevamente, son dos paréntesis que hay que utilizar aquí. Aquí vamos a poner data, que es el arreglo que tenemos inicialmente vacío, y luego le adicionamos el arreglo R. Y así se imprime entonces data, va a quedar entonces ya con el arreglo 1, 2, 3 incluido. Ahora, si tenemos otro arreglo, por ejemplo, lo podemos hacer directamente aquí. Vamos a incluirle otro arreglo aquí, por ejemplo, dame el mismo arreglo R. Entonces, él se va a ir añadiendo, pero en forma vertical, por eso se llama vstack. Va haciendo entonces la adición arreglo por arreglo. O sea, crea entonces una matriz, en este caso una matriz de 3 columnas. Esto de 3 que está aquí corresponde a las columnas. Y de esta manera entonces podemos ir creando una matriz de datos. Para este caso nosotros vamos a crear una matriz de datos para obtener en cada columna el valor de una de las fracciones de las especies. Así que por eso es muy importante esta función vstack para añadir elementos a un arreglo. La condición aquí muy importante es que el arreglo que se añade debe tener el mismo número de columnas o de elementos que la función o la variable inicial. Es muy importante entonces tener en cuenta este parámetro. Vamos ahora entonces, ahora sí, a la parte inicial de nuestro programa tutorial para el cálculo de las fracciones de un ácido débil. Vamos a ver la parte teórica primero. Para un ácido débil, ejemplo, un ácido diprótico H2A, se disocia en ion hidronio más el anión Ha-1. Este anión H-1 entonces entra en equilibrio con el ion hidronio más el anión con carga -2. Tenemos entonces que estas especies coexisten en el equilibrio H2A, Ha-1 y A-2. Son 3 especies, ¿verdad?, que corresponden a las especies de la ionización del ácido más entonces el ion hidronio. Tenemos que
la cantidad total de especies disueltas va a ser igual a esta cantidad. Esta cantidad que corresponde en realidad a dos polinomios. Un polinomio en K y otro polinomio en concentración del ion hidróneo. Para verlo con más detenimiento, podríamos pensar en estos dos polinomios de la siguiente manera. Un polinomio en la concentración de ion hidróneo que va a tener un exponente, cada elemento va a tener un exponente que va a corresponder, el exponente primero va a corresponder entonces a la cantidad de hidrógeno que tenga el ácido. Y va a ir disminuyendo hasta llegar a 0, de 1 en 1, 2, 1, 0. Si fuera triprótico comenzaría en 3, ¿verdad? 3, 2, 1 y 0. Quiere decir que con dos especies tendríamos entonces solamente dos elementos. Aquí para el caso que tenemos de un ácido triprótico hay tres especies. La primera le corresponde entonces el H3O más 2, ¿verdad? Con exponente 2. La segunda especie con el exponente 1 y la tercera especie con el hidrógeno, el ion hidrógeno con el exponente 0, que en realidad corresponde a un 1, ¿verdad? Mientras que la otra parte de la expresión que corresponde al polinomio en K no es más que un arreglo de productos de las constantes. Iniciamos con 1, luego 1 por K1 y luego entonces 1 por K1 por K2. Sería entonces al multiplicar estas dos cantidades obtenemos el primer elemento, al multiplicar estas dos cantidades obtenemos el segundo elemento y al multiplicar estas dos cantidades obtenemos el tercer elemento. Luego, las constantes, luego las fracciones de cada una de las especies se obtiene dividiendo el correspondiente a cada uno de los elementos del polinomio entre el total, la suma del total. Bueno, vamos a ello ahora. Entonces vamos a crear una función que vamos a llamarle alfas, que recibe como parámetros las pKs del ácido, que pueden ser 1, 2, 3, dependiendo de la cantidad de protones que tenga, y un pH definido. Voy a llamarle entonces esta función alfas. Para definir una función utilizamos la palabra clave def, luego el nombre de la función, los parámetros, entre paréntesis separados por comas, luego dos puntos. Todos los comandos que pertenecen a esta función deben estar entonces con la misma sangría. Tenemos así entonces que vamos a hacer algunas primero transformaciones. Por ejemplo, aquí vamos a transformar el pH a concentración de ion hidróneo. Para ello entonces utilizamos la fórmula 10 a la menos pH. Y estamos entonces elevando 10 elevado a la menos pH. Así transformamos pH a concentración de ion hidrógeno. Los valores de los pKs hay que transformarlos también a las constantes de acidez. De la misma manera, recordemos entonces que la constante de acidez es igual a 10 a la menos pKa. Así, debemos recordar que estas pK pueden ser, es un arreglo que puede tener 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Diferentes valores de pKs. Así, si tenemos aquí en este arreglo, ¿verdad? N pKs, asimismo vamos a tener N constantes de acidez. Ahora, como vimos acá en la fórmula, ¿verdad? Requerimos que el primer valor sea 1 para este arreglo de los productos. Así que vamos a añadirle a este arreglo de pKs, vamos a añadirle un 1 adelante, así como explicamos anteriormente. Y así que vamos a tener ahora que este arreglo Ka tiene un 1 más los valores de las constantes de acidez del ácido. Ahora calculamos el producto de estos valores, el producto acumulativo, que corresponde, así como explicamos, a los valores 1, 1 por K1, 1 por K1 por K2, sería el tercer elemento, cuando se utiliza esta función cumprod.
Así tenemos entonces ahora un arreglo que corresponde el primer elemento a 1, el segundo elemento corresponde a 1 por Ka1, el tercer elemento a 1 por K1 por K2, hasta la cantidad de constante de acidez que tenga el ácido. Así, tenemos entonces aquí que también debemos calcular los exponentes. Ya eso lo explicamos hace un momento. Esta n, que serían los exponentes, vamos a calcularlos a partir de la cantidad de pKa que tiene, que recuerden que la cantidad de pKa depende del número de hidrógenos, es igual al número de hidrógenos ionizables en el ácido. Así que iniciamos con este valor y vamos disminuyendo de 1 en 1, por eso lo pusimos aquí -1, y llegamos hasta -1 acá, valor final, para que el último valor que se genere va a ser entonces el 0, como vimos también hace un momento en la explicación. De esta manera tenemos aquí en los exponentes n, que sería el número de hidrógenos del ácido, y vamos disminuyendo de 1 hasta 0. Eso corresponderían a estos exponentes, ¿verdad? Que de la concentración de iones hidróneo. Así entonces debemos elevar la concentración de ion hidróneo a la N. Y vamos aquí a definir entonces nuevamente o a asignar este valor a la misma variable para no usar varias variables, perdón. Así entonces ahora podemos calcular el producto elemento por elemento del arreglo de las concentraciones de ion hidrógeno y del arreglo de las constantes, de los productos de las constantes. Vamos multiplicando uno por uno. Así tenemos en esta forma, aquí en esta línea, el producto de las concentraciones de H3 o más elevadas a la N, ¿verdad? Por el producto de las constantes. Así, con el total hacemos la suma, ¿verdad?, de todos estos elementos que están en M. Esto correspondería a M. Y entonces la suma de estos elementos corresponde entonces al total. Usamos la función sum de NP, de NumPy, para hacer ese cálculo. Luego las fracciones f, vamos a calcularla como dividir cada uno de los elementos de este producto entre el total. Así obtenemos las fracciones de cada una de las especies en el sistema. Ok, jóvenes, ya tenemos entonces nuestra función alfas, a la cual se le da un arreglo NumPy con las pKas y un pH definido y nos calcula la fracción. Vamos a probar esta función. Vamos a definir aquí un arreglo NumPy con las constantes, ¿verdad?, de acidez, perdón, los pKa. Vamos a suponer 4.5, 6.8 sería un ácido diprótico, por ejemplo. Y vamos a definir un pH, vamos a suponer 6.0. Al nosotros llamar esta función alfas, le mandamos entonces aquí la pKa y el pH que hemos definido, nos va a dar entonces un valor o un arreglo de las fracciones de cada una de las especies. En este caso, como es un ácido diprótico, vamos a tener la primera que sería H2A, la segunda sería HA-1 y la tercera que sería A-2. Así, si es un ácido triprótico, vamos a colocarle aquí otra constante, vamos a poner 9.0. Tendríamos 1, 2, 3, 4 especies o fracciones de las especies. Tendríamos, si es triprótico, el primero sería H3A, el segundo sería H2A-, la tercera sería entonces HA-2 y la última tendríamos entonces A-3. Las especies, cada elemento de este arreglo que devuelve la función alfas corresponde entonces a la fracción de cada una de las especies, comenzando por la que tiene más hidrógeno hasta la última, que es la que
no tiene hidrógenos. Ok, ya dado esto, debemos entonces, si queremos hacer un gráfico del valor de los alfas respecto al pH, debemos generar una serie de pHs e ir calculando las fracciones y guardándolos en un arreglo. Vamos a ver eso ahora. Para poder graficar vamos a utilizar la librería Seaborn, por lo tanto requerimos crear un data frame para guardar los datos. Ok, vamos aquí en esta siguiente celda, vamos a colocar aquí entonces el arreglo de los pKs, en este caso va a un ácido diprótico por ejemplo, y una secuencia de valores de pHs. Vamos a utilizar un arreglo de pH desde 1 hasta 14, de punto 1 en punto 1. Recuerden que con esta función se llegaría de 1 hasta 13.9, ya que siempre va a ser un incremento, ¿verdad? En este caso es punto 1, habría que restarle 14 menos punto 1, llegamos hasta 13.9. Aquí en esta línea número 4 vamos a calcular el número de columnas que tendrá nuestro data frame. Aquí en este caso necesitamos una columna para cada una de las especies. Como vemos es un ácido diprótico, quiere decir que vamos a tener en realidad entonces 3 especies y vamos a requerir una columna más para para el pH. Así que sería, como es el número siempre el número de especies es uno más que el número de pKs, más una columna más que corresponde a la columna de los pH, tenemos entonces que sería el número de pKs más 2. Luego entonces ya con esto tenemos aquí la data que vamos a utilizar en nuestro data frame. Creamos un arreglo vacío de una sola fila, por eso ponemos 0, que no tiene dimensión en las columnas, y n columnas, en este caso n columnas. Así ya hemos creado una variable data para guardar los valores de cada vez que llamamos a la función alfas. Así, con la secuencia de valores de pH que tenemos, vamos entonces obteniendo por cada pH en este arreglo, por cada valor en este arreglo pHs, calculamos entonces el valor de alfa que se va a guardar en esta variable row. Luego entonces a esta variable row, que debe tener el número de especies, ¿verdad? Le añadimos entonces al inicio una columna del pH. Por eso entonces hacemos un append para añadirle entonces a la parte izquierda, ¿verdad? En la primera columna, el valor del pH. Tenemos entonces aquí el valor del pH y luego continúan los alfas 0, 1, 2 y así consecutivamente, que van a estar guardados en row y que es devuelto por la función alfas. Luego estos valores hay que añadirlos al arreglo data que tenemos acá. Para poderlos añadir, ¿verdad?, en forma vertical, hay que usar esta función de NumPy que se llama vstack. La función vstack requiere entonces el arreglo que acepta todos estos valores y se le adiciona row. Así se va entonces acá entonces ya asignando a la misma variable y se va guardando en esa variable data. Al final, ya después que ha corrido todo el ciclo, entonces asignamos el data frame. Al data frame le asignamos la data que es igual a data. En este caso nuestra variable se llama data. Así le decimos que la data del data frame va a ser data. Y el data frame tiene nombre entonces df. Aquí le podemos variar el nombre al que nosotros querramos, ¿verdad? Así entonces hay que darle los nombres a las columnas. La primera columna va a ser pH. Entonces hay que generar, como esto va a ser una función general, ¿verdad? No sabemos cuántas pKs tiene el ácido, si es monoprótico, diprótico, triprótico. Entonces hay que hacerlo en forma programada. A cada le hacemos una variable que se llama callName, que va a ser un arreglo. En el primer valor va a ser pH y luego se le va añadiendo a este arreglo
las diferentes alfa. Por eso ponemos aquí la palabra alfa y ponemos strdi. ¿Qué es lo que hace strdi? Convierte este valor i, que es un número entero, en una string y se la adiciona a alfa. Por lo tanto, como esto comienza en 0, tenemos que va a ser 0, alfa 1, alfa 2, hasta el número de especies que tengamos. Aquí podemos ver entonces al final, vamos a correrlo, el resultado de las alfas que sale entonces de esta sección de aquí. Vemos entonces que la primera columna es pH y luego va a ir generando o adicionando a esta variable, a este arreglo, los valores de los alfa 0, alfa 1, alfa 2. Así, luego entonces ya le decimos acá que en la base de datos que tenemos, el DF, que es la data frame, las columnas se van a llamar call name. Así que le decimos que todas estas columnas del DF van a tener ese nombre. Por lo tanto, le asigna al DF estos valores de columna pH, alfa 0, alfa 1, alfa 2. ¿Ven? Así entonces sencilla. Luego vemos acá los primeros 5 valores o filas del data frame. Usamos la función de df.head, que corresponde entonces al encabezado. Vemos aquí entonces las columnas, los nombres de las columnas y los valores. La primera columna corresponderá entonces al pH. Recuerda que estos valores de acá, 0, 1, 2, 3, corresponden al índice de cada una de las filas. Ya con esto podemos entonces generar nuestro gráfico. Voy a explicar aquí en qué consiste las funciones para el gráfico. Antes de seguir con la parte gráfica en la siguiente celda, vamos a explicar un poquito acerca del LaTeX, que nos sirve para escribir fórmulas, tanto matemáticas como también fórmulas químicas, ya que hace posible, ¿verdad?, el uso de superíndices, subíndices, letras griegas y demás. Vamos a ver, para ello hay que utilizar, vamos a hacerlo en el ejemplo aquí con una línea de texto. Para utilizar el LaTeX debemos encerrar, ¿verdad?, la expresión LaTeX entre los signos de dólar. Por ejemplo, si yo pongo la variable h, ¿ven?, entre signos de dólares me va a salir la letra h. Ahora, si queremos, por ejemplo, hacer un subíndice, le ponemos entonces la línea abajo y ponemos ahí el subíndice. Por ejemplo, H2 queda entonces acá a la derecha. Vamos a ir viendo el resultado que va dando. Por ejemplo, si ahora queremos escribir SO, ¿verdad?, vamos a suponer ácido sulfúrico H2SO4, lo pongo en subíndice y escribo la fórmula H2SO4. De esta manera tenemos aquí una forma de escribir fórmulas, ¿verdad?, utilizando LaTeX. Para ello recuerden entonces que hay que encerrarlo entre los signos de dólar dobles. ¿Ven? También es posible escribir el LaTeX en un párrafo. Por ejemplo, si estamos escribiendo las fracciones, por ejemplo, si estamos dentro de un párrafo, solamente utilizamos el signo de dólar simple. Por ejemplo, yo quiero escribir la variable alfa, siempre utilizamos el slash bajando, ponemos alfa en inglés, alfa, y eso me va a dar entonces, si lo separamos ya por signo de dólar, me da la letra alfa griega. Así, por ejemplo, si yo quisiera la letra beta, ¿ven?, aparecerá beta. Y ahí podemos seguir escribiendo las fracciones alfa de el ácido poliprótico, por ejemplo. Entonces aquí el beta aparecerá, bueno, vamos a suponer que sea alfa, ¿verdad?
Ahora, si quisiéramos, por ejemplo, escribir, por ejemplo, una especie cargada, vamos a suponer h a la menos 2. Entonces ahí lo que debemos hacer es utilizar este símbolo, el símbolo de potencia. Y si el subíndice o el superíndice tienen más de 2 letras, entonces hay que ponerlas entre como le digo, llaves, ¿verdad? Vamos a poner a la 2 menos. Cerramos las llaves y luego colocamos, ¿verdad? El doble signo de dólar, tenemos HA2 menos. ¿Sí? Si quisiéramos hacer una fracción, vamos a suponer aquí una fracción, es una fracción matemática cualquiera, ¿verdad? Signo de slash bajando, frac, ponemos entonces dos signos de llaves, si queremos escribir, por ejemplo, una fracción, haremos slash frac, y hay que poner el numerador, ¿verdad?, entre llaves y el denominador entre llaves. Por ejemplo, aquí vamos a poner x sobre y, por ejemplo. Recuerden que siempre va entre signos de dólar, ¿verdad?, dobles. ¿Ven? Entonces tenemos acá la fracción x sobre y. Así tenemos diferentes, ya esto, ¿verdad?, tendríamos que ir a un manual de LaTeX para ver todas las formas, las funciones que nos da el LaTeX. Voy a ver aquí aquí lo escribimos, aquí lo estamos utilizando en estas funciones que vamos a ver en un momento. Otra, ya entonces cuando queremos que aparezca ya como parte de nuestro documento, le mandamos esta línea a que se ejecute. En este caso nada más basta con ponerlo fuera y ya tenemos en esta línea la parte texto que queríamos poner allí. Ok, eso es para LaTeX y lo vamos a utilizar en esta función solamente como para que nos aparezcan las letras griegas de alfa y los subíndices de las especies que requerimos o superíndice como en este caso. Ok, vamos entonces con nuestra función. Me falta algo todavía. Aquí vamos a añadir un texto aquí. Vamos a también utilizar esta función, por ejemplo, si tenemos que queremos escribir algo pero con una condicional. Por ejemplo, yo quiero que me aparezca HA, ¿verdad? Entonces ponemos si, if, por ejemplo, NH mayor que 1. Si no, que no me aparezca nada, que me aparezca nada más A, por ejemplo. ¿Sí? Que me imprima esto. Entonces, si yo tengo este valor de NH, fue aquí deshacer, me fue el código, vamos a ponerlo nuevamente. Tenemos aquí, por ejemplo, digo NH es igual a 1. ¿Sí? Entonces, yo digo, entre paréntesis, voy a escribir HA si NH es mayor que 0. Si no, else, ¿ven?, escriba solamente A. Entonces, si NH es mayor que 0, o sea, en este caso 1, va a imprimir esto. O el resultado es este. Si es mayor que 0, entonces imprime, si es igual a 0, imprimirá esto. Por ejemplo, aquí tenemos, en el resultado es HA. ¿Por qué? Porque imprima HA si NH es mayor que 0. O sea, como es mayor que 1, lo va a imprimir. Si fuera 0, por ejemplo,
solamente imprime la A. ¿Sí? Este tipo de estructura la vamos a utilizar aquí para que, dado entonces los valores del número de hidrógenos y de la carga, nos escriba correctamente las diferentes especies. Ok. Entonces vamos a comenzar acá. Comenzamos con PLT figure. Ponemos aquí entonces entre paréntesis figure size igual. Aquí con esto vamos a controlar el tamaño de la gráfica. Aquí es una gráfica tamaño regular, 8 pulgadas por 4 pulgadas. Ese es el tamaño que vamos a utilizar. Vamos a también acá a ir creando algunas variables iniciales como labels, que va a ser la que va a tener el arreglo que va a darnos entonces los labels para la leyenda. Tenemos también, vamos a iniciar con una carga 0. Ahorita van a ver por dónde vamos a utilizar esto. Y vamos a calcular el número de hidrógenos. El número de hidrógenos del ácido va a ser igual al número de los pKas. Así vamos a generar entonces un gráfico por cada una de las especies. Recuerden entonces que este gráfico va a ir entonces en un rango de valores, ¿verdad?, entre 1 y NH más 2, o sea, el número de especies más 2. Recuerden que tenemos la primera columna es el número de, perdón, el pH, y las otras columnas siguen entonces con las diferentes especies. Así que comenzamos con, recuerden que la columna 1 es la primera columna, la de los pH, es la columna 0. Así que vamos a ir graficando columna por columna. Comenzamos con la columna 1, que es la de la primera fracción. Recuerden que la 0 es la del pH. Hacemos con esta línea, ahora vamos a poner aquí que la data, vamos a utilizar es la data del data frame. La X va a ser el pH. Aquí estos son los nombres de las columnas que estamos utilizando. En este caso la X va a ser el pH, que es la columna primera, esta. Luego entonces tenemos acá que Y va a ser igual a el nombre de la columna I. Quedamos entonces de la 1 en adelante, ¿ven? O sea, la columna 1, ahí vamos a graficar los alfa 0. Luego cuando la I sea 2 va a graficar alfa 1. Cuando la columna sea 3 va a graficar entonces alfa 2 y así consecutivamente. De esta forma, ya con esta línea así como está, nos imprime la gráfica. Pero vamos a darle entonces ahora a crear las leyendas, y esto que es la parte un poquito más, puede llegar a cierta confusión. Vamos a crear una fila, una variable row, que va a darnos entonces la estructura de o la fórmula de la especie ácida. Vamos a ver aquí, por ejemplo, que decimos, bueno, ponga H sub, ¿verdad? Recuerden que esto va a ser el látex que se va a crear aquí, la variable que va a imprimir el látex. Ponga H sub si NH sub más el número de hidrógenos si NH es, o sea, el número de hidrógenos que tenemos acá, ¿verdad?, calculado, es mayor que 1. Si no, ponga solamente H sin el subíndice. O sea que cuando tenemos un valor mayor que 1 va a poner entonces el subíndice. Por ejemplo, si es 2, pone sub 2. Si es 3, sub 3, y así consecutivamente. Pero aquí mismo entonces crea, ¿verdad?, otro if. Está como anidado en este caso, donde si es mayor que 0, NH es mayor que 0, entonces imprima esto que está acá. Si es igual a 0, no imprima nada, o sea, no imprima los hidrógenos. Y luego acá entonces va a ser a calcular la parte del anión. Tenemos entonces aquí que tenemos el A elevado a la carga, ¿ven? A la carga. En este caso, recuerden que la carga es negativa. Así va a ser más, 0, menos 1, menos 2 y así consecutivamente.
Esa carga es la que se va a imprimir aquí como un superíndice, como ustedes pueden ver acá. Y esto es si es menor que 0. Si es igual a 0, solamente que imprima el valor A. Entonces de esa manera ya tenemos aquí la escritura de la especie correspondiente. Luego vamos entonces ya para finalizar, cuando queremos escribir en LaTeX ya en el mismo programa, no acá como hicimos, sino en el mismo programa, lo que debemos hacer entonces es colocar una R con una comilla, y encerrados entonces entre esas comillas va la expresión de LaTeX. Entonces la expresión de LaTeX, aquí yo quiero que haga un alfa, escriba alfa, subíndice, lo que aparece, lo que se produjo acá, el row. ¿Ven? Entonces de esa manera me va a imprimir en la gráfica vamos a ir incluyendo en labels, en ese arreglo, las diferentes especies que forman parte del sistema del ácido poliprótico. Fíjense que entonces tenemos aquí que el número de hidrógeno va a ir disminuyendo. Comenzamos con la parte del ácido, ¿verdad? Con todos los hidrógenos, y vamos a ir disminuyendo la cantidad de hidrógenos. Y la carga también, a medida que disminuye el número de hidrógenos, también va disminuyendo la carga negativa, o sea, se va haciendo más negativa. Así vamos a tener el cálculo de todas las especies, como ustedes pueden observar aquí. Esta sería la función label, que la estamos imprimiendo aquí. La primera en LaTeX, ¿verdad? Sería esta, que va a imprimir entonces el alfa sobre H sub 2 por A, o sea que en este caso es el H2A en fórmula química. La siguiente especie va a ser alfa sub, ¿verdad? H a la menos 1, ¿verdad? Y la última va a ser sub, ¿verdad? Alfa sub a la menos 2. Esas son entonces lo que va a aparecer acá como la leyenda. ¿Ven? Aquí entonces ya lo que nos queda es decirle que el glabel sea igual a alfa en formato LaTeX. Como pueden ver, R comillas en formato LaTeX ponemos alfa. Ponemos entonces el título que va a ser, aquí le pusimos ácido, fracciones versus pH, ¿verdad? Este es el título que aparece aquí, y la leyenda que va a tener como título el valor de alfa sub n, o sea, este es el título que aparece acá de la leyenda. En LaTeX también está escrito alfa sub n. La localización de la leyenda en el gráfico le pusimos centro derecha, o sea aquí centro a la derecha, y el label va a ser igual al label, que es todo esto que está aquí. Y además de eso podemos controlar el font size, que es el tamaño de la letra. En este caso pusimos 10, y ahí podemos variar ese tamaño dependiendo de lo que querramos, ¿verdad? Para nuestro gráfico. Así, una vez ya tenemos todo esto listo, al mandar a imprimir esto, a correrlo, tenemos ya nuestro gráfico. Aparecerán entonces la primera especie, esta, que corresponde a la alfa de H2A. El segundo, el HA menos 1, que es este, y alfa A menos 2, que corresponde a esta de acá. Así entonces ya tenemos nuestro gráfico. Vamos a ponerle, para que veamos cómo funciona, si cambiamos el ácido. Vamos a poner un ácido triprótico ahora. Vamos a correr desde aquí. Vamos a generar, vamos a ponerle otra, por ejemplo 8.0. Es un ácido, sería entonces un ácido triprótico. Ya todo queda igual. Aquí lo corremos. Si se dan cuenta, ahora el alfa son cuatro especies, porque ahora el ácido es triprótico. Siempre el número de especies va a ser una más que la cantidad de pKs. Y luego tenemos acá, vamos a correr ahora esta celda, que es la que grafica
Vamos a correrla. Aquí está. Ven, ahora también acá el labels cambió porque ahora son 4 especies. Y vemos entonces el número de especies acá. Aquí hay un pequeño error con estos, debe ser líneas, aquí habría que corregir eso. Vamos a ver cómo se puede corregir. Hasta este tutorial, entonces hasta aquí quedamos bien. Quitan todas las especies: alfa 0, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, ¿sí? Que serían estas 0, 1, 2 y 3. Así, ya con esto damos por terminado este tutorial. Traten de, voy a colocarlo ahí mismo en el Classroom, en la dirección, para que vean entonces y lo puedan trabajar directamente desde su máquina. Vamos a compartirlo entonces en el mismo Classroom. Muchas gracias y nos vemos entonces la próxima semana.